Éxodo 5. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Llegó el momento de la verdad, en donde Moisés y Aarón estaban frente al rey probablemente más poderoso de la tierra en ese momento, obviamente a nivel humano, porque sabemos que Dios está en su trono y reina sobre todo. Y le dan el mensaje no de parte de ellos, ni eran los deseos personales de ellos, sino venía de parte de Dios. Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Vemos en todo el capítulo, en todo el libro de Éxodo, continuamente ese sentido de propósito. No te liberé nada más porque sí, sino con propósito, para que me celebres fiesta, para que me sirvas, para que me adores. Y aquí es la primera vez que se menciona el Dios de Israel. Anteriormente en Génesis 33, se había mencionado el Dios de Israel, pero refiriéndose a una persona, o sea, a Jacob, a quien Dios después le cambió el nombre a Israel. Pero aquí es la primera vez que es el Dios de Israel como nación, porque Éxodo está marcando el nacimiento de una nación, la nación de Israel, que Dios escogió para que a través de esa nación viniera el Salvador, y que es el pueblo que actualmente también conocemos, ¿no? Como Israel. Dice: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Vemos la respuesta tan impía, tan soberbia de Faraón, porque tenemos que recordar que los faraones se creían o se veían a sí mismos como dioses. Ellos pensaban que eran dioses. Entonces, cuando dicen: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Es algo que manifiesta extrema soberbia y un comportamiento impío, pero también vemos un eco en las personas que no quieren obedecer a Dios. O sea, ¿quién es Jehová? ¿Quién es la Biblia? Yo quiero vivir como yo quiero. Yo vine a este mundo para ser feliz, ¿no? Yo hago lo que tengo ganas de hacer. Y eso es lo que quería hacer Faraón. No quería someterse a nadie, él quería ser su propio Dios. Entonces dice: yo ni sé quién sea ni me importa, y tampoco voy a dejar ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos, pues, ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o espada. ¿No? Aquí otra vez se lo piden y no se la dejan tan difícil. El requerimiento era fácil: déjanos ir 3 días para celebrar a nuestro Dios, para que no venga peste o espada, ¿no? Para que no venga consecuencias. De alguna forma le estaban haciendo una advertencia, ¿no? Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. ¿No? Aquí Faraón es el típico gobernante autoritario que no es un servidor público, sino se sirve de los demás. Y que el mundo estaría más lleno de estos si no fuera por lo que Dios hizo precisamente a liberar al pueblo de Egipto. Porque este suceso es un suceso histórico, reconocido en la historia, que cambió la historia mundial. Si no fuera porque Dios puso este precedente donde sacó a su pueblo de la esclavitud y luego le dio leyes justas, el mundo no sería como hoy es. Hay evidencia histórica de que las democracias, aún de Occidente, fueron afectadas positivamente por las leyes que Dios le dio a su pueblo, que no vienen del derecho romano, sino vienen de la ley que Dios le dio a Moisés, las leyes justas. Entonces, Dios jamás ha estado a favor de la esclavitud. Y este acontecimiento cambió para bien la historia del mundo. Y si vivimos en un país de Occidente, donde hay una democracia, aunque sea incipiente, de alguna forma todavía es consecuencia de
de este hecho histórico sin precedentes acerca de cómo Dios sacó a su pueblo de la esclavitud. Pero aquí vemos que dice, ¿para qué dejan cesar, no? ¿Para qué dejan su trabajo? Vuelvan a sus tareas. Dijo también Faraón, he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, a los supervisores que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Bueno, obviamente no estaban de ociosos porque evidencia hay de tantas construcciones que las hicieron los hebreos en Egipto. Y hay evidencias también arqueológicas de los ladrillos, que era la forma común de construcción, y esos ladrillos se ponían en unos moldes de madera y mezclaban arena con paja. Pero la paja se la daban los egipcios, pero ahora ellos tenían que ir por su propia paja y aparte le estaban exigiendo el mismo volumen de construcción de ladrillos o de producción de ladrillos, obviamente injustamente. Pero aquí lo dice porque bajo la premisa de decir están de flojos, están de ociosos, no tienen nada que hacer, por eso quieren ir al culto, a celebrarle culto a su Dios, pues vamos a mantenerlos ocupados, ¿no? Pero algo importante es que Faraón es un tipo de Satanás. Y precisamente Satanás presenta muchas veces el servicio a Dios como una actividad ideal para los que no tienen algo mejor que hacer. ¿Cuánta gente no ve a los cristianos como gente perdedora, mediocre, que no tiene nada mejor que hacer que estar metidos en la iglesia o en las misiones o leyendo la Biblia porque pues no tienen otra cosa que hacer, ¿no? O cuando son personas ya pensionadas o de edad, dicen, no, pues qué bueno que va a la iglesia o anda ahí para que se entretenga, ¿no? Equivocadamente, porque realmente el propósito para el que fuimos creados fue para servir a Dios. Todos los seres humanos, aquí sí vamos a Isaías 43, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para gloria mía. Y este mismo capítulo, versículo 21, dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. O sea, fuimos creados por Dios y para Él, para alabarle, para servirle. En Génesis 1, versículo 26, cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, nos está haciendo una declaración de propósito. El hecho de que hayamos sido creados a imagen de Dios nos revela para quién fuimos creados. Para Él, para servirle, para adorarle. Y cuando no hay ese sentido de propósito, se vive una vida muy vacía y termina mucha gente dedicándose a otras cosas que no llenan porque piensan que para eso nacieron, ¿no? Pero bueno, aquí está diciendo, como que da a entender, bueno, no tienen nada que hacer, por eso quieren ir a celebrar la fiesta, ¿no? Y ese es el pensamiento de mucha gente respecto a los cristianos que sirven a Dios, que es para gente que no tiene otra cosa mejor que hacer, y ese es un engaño del enemigo. Entonces, dice, id pues ahora y trabajad, versículo 18, no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo. Espérenme, creo que me salté. Sí, me salté mucho, perdón. Dice aquí en el 9, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros, o sea, los supervisores del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo,
Así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Rastrojo es como maleza o lo que queda de la cosecha que se usa como sustituto de la paja, pero no es de la misma calidad. Dice, y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba la paja. Y los azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes? O sea, esta esclavitud es tremenda, es terrible, ¿no? Azotarlos injustamente, lastimarlos, maltratarlos y exigirles cosas imposibles. Versículo 15 dice, y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen, haced el ladrillo, y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable, ¿no? Entonces ellos fueron con Faraón, pero pues la orden venía de Faraón, ¿no? Como si fueran a decir, bueno, es injusto porque no nos proveen la paja y pues las cosas no salen, pero no es nuestra culpa. Pero él era realmente quien había dado esa instrucción. Aquí también lo interesante es que es mucho nuestra forma de actuar. En lugar de ellos ir a Dios o acercarse a Moisés y Aarón, van y tratan de resolverlo por su cuenta. Ya había venido Aarón y Moisés a hablar con ellos y les dijeron las palabras de Dios, y al ver esta oposición no regresaron con ellos, sino quisieron irlo a arreglar ellos, ¿no? ¿Y cuántas veces somos así? Estamos tan acostumbrados a querer hacer la obra de Dios en nuestras fuerzas o a obedecer a Dios, pero a la primera que las cosas no salen bien queremos arreglarlas nosotros en lugar de confiar en Dios, en lugar de regresar con Dios y decirle, Señor, me dijiste que hiciera esto, lo estoy haciendo, ¿qué hice mal? ¿Qué pasó? No, sino que queremos ir a arreglar las cosas nosotros mismos. Y esto fue lo que pasó aquí. Y luego dice, y él respondió, ¿estás ociosos? Sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id ahora pues y trabajad, no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. O sea, pues les dijo lo mismo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten, ¿no? Qué difícil es cuando la oposición, y muchas veces la oposición más difícil no es la que viene de afuera, sino la que viene de adentro. Entonces, de alguna manera ellos, en lugar de unir fuerzas, en lugar de clamar juntos a Dios, van como en forma de reclamo con Moisés y Aarón. Y luego llama la atención que dice, nos habéis hecho abominables delante del Faraón, como si antes no lo fueran. Entonces, a veces estamos engañados y creemos que alguien es nuestro amigo, pero más bien es nuestro enemigo o se comporta como nuestro enemigo, ¿no? Y dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. No era fácil para Aarón y Moisés, ¿no? Escuchar ver esta situación y que el pueblo viniera de alguna forma a culparlos a ellos, porque así era como echar la culpa a ellos. No era fácil. Solamente Dios sabe qué pensaba Moisés, porque ya había pasado 40 años en el desierto. Después de ser príncipe, Dios lo llevó al desierto a cuidar ovejas que no eran suyas, y quién sabe cuántas cosas no se narran que pasó en esos 40 años. Pero no fueron años fáciles, fueron años donde Dios le forjó un carácter. Y a lo mejor él pudo haber pensado que ya era suficiente
humillación, ya era suficiente trato de Dios con él, porque el trato de Dios no es fácil, es duro, pero con un propósito, porque el propósito de Dios es que quiere que seamos formados a la imagen de su Hijo, o sea, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. No es algo que viene de nosotros, sino es Dios formando a Cristo en nosotros. Pero aquí vemos que el trato con Moisés no se había acabado en esos 40 años. Seguía ese trato y no iba a ser fácil. Dios usa siempre la adversidad para enseñarnos a confiar en Él. Siempre usa las dificultades y ese trato de Dios no se va a acabar. No se va a acabar hasta el día que cerremos nuestros ojos en esta tierra y seamos perfeccionados. Porque Dios no está ocupado en nuestra felicidad, está ocupado en nuestra santidad, en hacernos más y más como Él.